Pues muchas gracias por asistir a esta presentación en la que vamos a hablar de tendencias de seguridad en administraciones públicas. Vamos a hablar de la evolución que están teniendo las administraciones en capacidades de prevención, protección, detección, respuesta ante incidentes. Y vamos a hablar también de la soberanía del dato como un elemento importante en el viaje a la nube que ya están adoptando muchas administraciones. Me ha presentado Pablo, soy Roberto Pérez, responsable del negocio de servicios y soluciones de ciberseguridad en SIA. Muchos de vosotros sabéis que el número de incidentes, el número de ataques, el número de amenazas sigue creciendo año contra año. Los aspectos que más preocupan a los CISOs y a las organizaciones tienen que ver con el ransomware, con la ingeniería social, con los insiders, con la denegación de servicio, con el robo de identidad. Lo que quizá muchos no sabéis es que a nivel global el sector público es el segundo sector en número de ataques y el primero en brechas de datos de seguridad confirmada. Esta realidad obliga a las organizaciones, a las administraciones públicas, a buscar el cumplimiento de determinados objetivos. El primero de ellos tiene que ver con la alineación con la Estrategia Nacional de Seguridad, el segundo con el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, el tercero con el aumento de las capacidades de detección, de respuesta ante incidentes y, por último lugar, la evolución hacia un modelo integral en el que se comparte información, en el que se eviten silos y esa información de inteligencia de seguridad pues, sea una oportunidad de mejora continua para todas las organizaciones. Desde SIA ayudamos a nuestros clientes a recuperarse de incidentes que hayan sufrido. Nos encontramos organizaciones que nos llaman y nos piden ayuda para recuperarse de una manera ordenada pues ante situaciones que están viviendo donde un ransom, por ejemplo, les ha cifrado toda su infraestructura. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para lanzar una serie de preguntas que nos ayuden pues a reflexionar y a reducir los riesgos y la ansiedad que de una manera lógica se genera cuando estamos viviendo una situación en la que un ransom ha cifrado toda la IT. Esas preguntas tienen que ver con si se ha previsto un plan de recuperación, un plan de continua de negocio que contemple escenarios específicos para la recuperación en caso de un ataque de ransom, si se dispone de un equipo de respuesta ante incidentes que se pueda activar de una manera rápida, puesto que en todos estos procesos la agilidad, los tiempos de respuesta son un aspecto crítico, si está definido cómo hacer un levantamiento ordenado y dentro de ese levantamiento, como parte de ese levantamiento, si está definido cómo recuperar los servicios críticos de autenticación y restauración como primer paso para ese proceso de recuperación de la TI. Y en este proceso de levantamiento ordenado, pues cabe preguntarnos qué pasa con el backup. Si disponemos de un módulo de backup desconectado, que nos permita pues, restaurar los datos de una manera rápida, si estamos haciendo pruebas de restauración y si estamos seguros de que vamos a poder recuperar el backup. Y sobre esto siempre la pregunta la repito, ¿estamos de verdad seguros de que vamos a poder recuperar ese backup? Lógicamente, cuando un ransom se detona, las organizaciones se centran en el cifrado, se centran en lo que les está ocurriendo. Pero es importante analizar qué es lo que ha pasado previamente. ¿Vale? He querido utilizar como ejemplo algunas de las tácticas, técnicas y procedimientos que hemos visto en ataques donde se ha utilizado el ransom de Lockbit. Y lo que hemos visto es que se ha atacado al perímetro, se han utilizado credenciales que previamente habían sido comprometidas, se han realizado acciones para ganar persistencia, para escalar privilegios, para moverse lateralmente y para eliminar rastros. Se ha exfiltrado información y, como último paso, se han destruido los backups. ¿Cuál es el modelo que nosotros le proponemos a las organizaciones y a las administraciones públicas? Sabéis que FIRST es el Foro Internacional de Equipos de Respuesta Anti-Incidentes, forman parte de él pues, más de 650 equipos distribuidos en más de 100 países. Y FIRST
propone un modelo de CSIRT que incluye 5 grandes áreas de servicio. Tradicionalmente las organizaciones se han centrado en la operación y en la administración de las tecnologías de seguridad que tenían, y lo que nosotros le proponemos a las organizaciones, a las administraciones públicas, es que complementen esas capacidades con estas áreas de servicio que plantea CSIRT. Inteligencia de amenazas, la transferencia de conocimiento como un elemento pues, para evitar que ocurran cosas y bueno, como una buena práctica para mejorar las prácticas operativas. La gestión de vulnerabilidades, con un objetivo de prevenir que las cosas ocurran, y cuando están ocurriendo, pues la gestión de los eventos de seguridad y la gestión de los incidentes. Dentro de este modelo, ¿qué es lo que están haciendo las organizaciones? ¿Qué servicios son los que están poniendo en marcha? Como decía, tradicionalmente las organizaciones se han centrado en la operación y de la administración de las tecnologías de seguridad, y lo que nosotros proponemos en base a ese modelo de FIRST, lo que están haciendo las entidades públicas, es complementar esas capacidades con actividades de prevención. Tienen que ver con la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad, con el asesoramiento legal y el asesoramiento en ciberseguridad, con actividades de prevención, todo lo que tiene que ver con identificación, bien con herramientas automáticas, bien con pruebas manuales, de vulnerabilidades en sistemas, en aplicaciones, auditorías de código, la resolución de todas esas vulnerabilidades, el apoyo a la remediación, y como elemento importante en todo este proceso, siendo las personas el eslabón más débil de la cadena, pues se llevan a cabo actividades relacionadas con la capacitación y la concienciación de seguridad. Muy importante en todo esto también los sistemas, las soluciones que nos ayuden a proteger, seguridad perimetral, navegación limpia, correo limpio, acceso remoto seguro. Se están abordando también actividades relacionadas con la detección de incidentes, que incluyen el suministro de un EDR, la provisión de sondas de red, la provisión de un SIEM y su despliegue. Y sobre estos 3 elementos que nos dan una visibilidad completa de lo que esté ocurriendo en la red y en los sistemas, lo que se montan son servicios de detección de incidentes de seguridad, la búsqueda proactiva de amenazas, la detección de fugas de información, la vigilancia digital para identificar todas las amenazas que se estén moviendo en Internet y que puedan suponer una amenaza para la organización. Y por último, el quinto bloque, relacionado con actividades de respuesta, pues tiene que ver con todo eso que las actividades de detección están detectando, pues gestionarlo, hacer una investigación más profunda si procede, hacer la respuesta ante los incidentes, la gestión de las crisis, análisis de malware, análisis forense y, por último, ciberejercicios como elemento, como grupo de actividades pues, orientadas a la evaluación y el entrenamiento de las medidas de protección, de detección y de respuesta. Y por encima de todas estas actividades, como un elemento clave para evitar silos, para que todas estas actividades estén trabajando de una manera coordinada, pues se abordan labores de coordinación, de gobierno de la ciberseguridad, orientadas fundamentalmente pues, supervisión, reporting, coordinación, etc. Y dentro de esto hay una serie de procesos que lo que buscan es pues, esa mejora continua, el que las organizaciones empiezan pues, resolviendo lo más básico y a partir de ahí, en un ciclo de mejora continua, van abordando actividades para ir mejorando su postura de ciberseguridad. Como decía, tenemos, pues, fruto de conversaciones, las conversaciones que tenemos con los clientes, sí me gustaría pararme a dar una serie de recomendaciones para una detección y respuesta ante incidentes que sea eficiente. En primer lugar, deciros que todas esas amenazas que se estén moviendo en Internet son cosas que están ocurriendo, que pueden ser las primeras fases de un ataque, y nosotros creemos que es importante abordar actividades de vigilancia digital e identificación de amenazas, porque si somos capaces de detectar las amenazas en las primeras fases, pues vamos a evitar sufrir
el impacto que pueda tener ese ransom que se ha detonado en la organización. En este sentido, deciros que es imprescindible a día de hoy la protección de los endpoints, el usar un EDR, pero que por sí solo no es suficiente. Son necesarios, además de la tecnología, son necesarios servicios que nos ayuden a configurar esa tecnología de una manera correcta, implementar mecanismos de protección, hacer analítica de los eventos que se están siendo detectados con el EDR y a gestionar todos esos eventos. Deciros también que cuando hablamos de tecnología no vale un SIEM, no vale cualquier SIEM. ¿Vale? Son necesarios, además de la tecnología, que debe ser capaz de soportar la forma en la que queremos trabajar con ella, es necesario implementar casos de uso personalizados a ese entorno, a ese cliente, pues que nos permitan enriquecer las alertas que el SIEM nos lance y a partir de ahí pues, realizar una investigación, ¿vale? y una respuesta pues, lo más ágiles posibles. Para maximizar esas capacidades de detección, nosotros creemos que es imperativo realizar actividades de threat hunting, la búsqueda proactiva de amenazas, aquellas cosas que ya están ocurriendo, pero que no han sido detectadas porque no hay un caso de uso implementado para detectarlo. Y ese threat hunting, pues hacerlo contra toda la telemetría que tengamos recogida en el SIEM o en el EDR. Fijaros que estamos hablando de un montón de cosas diferentes, un montón de actividades. Tenemos que hacer que todas esas actividades trabajen de una forma coordinada. Y para eso nosotros creemos que hay que utilizar metodologías y frameworks de referencia que nos permitan trabajar de una manera uniforme. ¿Vale? Para nosotros esas metodologías son Magma, que nos permite hacer la gestión del ciclo de vida de los casos de uso, Mitre, como framework de referencia, donde están inventariados los TTPs de todos los TTPs de los grupos de ciberdelincuentes conocidos, y Tahiti como metodología de threat hunting, que además tiene su relación con Magma y con Mitre, de manera que los tres frameworks, todas esas actividades que estamos haciendo están trabajando de una manera conjunta. Dicen los analistas que, de media, un SOC atiende 11.000 alertas al día. Claro, imaginaros lo que eso supone si las tenemos que atender a mano, una a una. Y el proceso de investigación de cada una de esas alertas pues nos lleva media hora porque tenemos que consultar en 18 herramientas diferentes para determinar si eso es bueno o es un falso positivo. Ese tipo de aproximaciones hoy en día ya están obsoletas, no son válidas. Nosotros proponemos un modelo que llamamos SOCless, que está orientado pues, a que el modelo sea autónomo, esté automatizado, lógicamente, donde reduzcamos el número de falsos positivos. Nosotros lo medimos y pues, tenemos clientes donde el ratio de falsos positivos es del 2%, es bajísimo. Y eso lo que nos permite es maximizar las capacidades de detección y de respuesta reduciendo los tiempos, tanto de la detección como de la respuesta. ¿Vale? Creemos que es fundamental una aproximación de este tipo, donde lo que se busca es no estar atendiendo alertas por atenderlas, sino hacer un trabajo previo donde identifiquemos qué es lo que queremos detectar, cómo lo detectamos y a partir de ahí, una vez que lo hemos detectado, cuál es el proceso de investigación y de respuesta, de manera que todo eso esté automatizado. Por último, una última cosa de la que me gustaría hablar tiene que ver con la soberanía del dato. Hace unos días se publicó una noticia en la que se hacía público, se decía que el gobierno ultima la publicación de una estrategia de servicios públicos en nube, lo que va a llevar a las administraciones públicas a adoptar entornos de nube híbrida y va a implicar la reducción del número de centros de datos de la Administración General del Estado. Esto ya está ocurriendo. Ya hay muchas organizaciones que están abordando proyectos de nube híbrida. Este viaje a la nube, para hacerlo de una forma segura, lógicamente implica, dado que los datos van a estar alojados en sistemas externos, este viaje a la nube implica, para que la información esté protegida, para que la información siga siendo nuestra cuando está alojada en sistemas sistemas externos, este viaje a la nube implica el cifrado de esa información y la gestión de las claves. Existen diferentes modelos. Los hiperescaladores, todos ellos
porque tienen funcionalidades que nos permiten cifrar la información y gestionar las claves. Existen diferentes modelos, desde modelos donde las funcionalidades que nos dan los hiperescaladores nos permiten gestionar el ciclo completo de las claves, hasta soluciones avanzadas pues prestadas, donde el cliente tiene el control de su propia clave, o son servicios que presta un proveedor cualificado de servicios de confianza, en la que el proveedor puede hacer la gestión completa de todas esas claves criptográficas, tanto la generación como el almacenamiento. Lógicamente, si tenemos la información que está alojada en sistemas externos donde el control no es nuestro, pues que la información esté protegida es un elemento, esté cifrada, es un elemento clave pues, para garantizar los requisitos que nos establezcan las organizaciones y los requisitos que nos establezcan las regulaciones. Todo esto ya está ocurriendo, nos queda camino todavía por recorrer, pero bueno, las soluciones están preparadas y bueno, pues estamos en disposición de ayudaros a todos los que lo necesitéis. Vale, sin más, os dejo mis datos de contacto. Tenemos el stand fuera, salimos de la sala a mano izquierda, así que para cualquier duda o para cualquier cuestión que consideréis, estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias.